Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 161. Chapter 145. Zage Bonus Time. Tras la reunión de alto nivel, Zabor no perdió tiempo en dirigirse al evento principal de la noche. Subió al pequeño escenario del salón de eventos de la empresa, donde los empleados ya estaban reunidos, charlando animadamente. Con una sonrisa radiante, levantó el micrófono y se dirigió a todos. Hola a todos. Gracias por su arduo trabajo y dedicación. Hoy celebramos juntos sus esfuerzos y nuestros logros. Y como muestra de agradecimiento, llega la hora de las bonificaciones. Una oleada de vítores estalló entre los empleados cuando Zabor levantó una pila de sobres, cada uno etiquetado con el nombre de un empleado. La emoción en la sala era palpable mientras continuaba. Cuando llame tu nombre, adelante para recibir tu bono. Uno a uno, los empleados subieron al escenario y recibieron sus sobres con amplias sonrisas. Al abrirlos, murmullos de sorpresa y alegría se extendieron entre la multitud. Cada sobre contenía una generosa bonificación de 40.000 yenes. El ambiente se llenó de aplausos y gritos de alegría al darse cuenta del agradecimiento de la empresa por su esfuerzo. «Diviértanse todos», gritó Zabor, anunciando el inicio de la celebración del tiempo libre. Con eso, los empleados se dispersaron en diversas actividades. Algunos disfrutando de la comida y las bebidas preparadas, otros jugando y algunos conversando tranquilamente. La oficina se había transformado en un animado ambiente festivo, lleno de risas y camaradería. Mientras tanto, Zabor adoptó un enfoque más personal. Quería expresar su gratitud individualmente a quienes habían desempeñado un papel importante en el éxito de Zage. Su primera parada fue Shinsuke, el director de marketing. «Shinsuke-san», dijo Zabor, dándole una palmadita en el hombro. «No sé cómo expresar mi gratitud adecuadamente. Has sido fundamental para que Zage sea lo que es hoy. Gracias». Shinsuke rió entre dientes, frotándose la nuca. «Vamos, jefe, solo hago mi trabajo. Pero te lo agradezco». Zabor le entregó un sobre. «Aquí tienes tu bono. Puede que no sea una fortuna, pero es una muestra de agradecimiento. 200.000 yenes por tu arduo trabajo». Los ojos de Shinsuke se abrieron ligeramente antes de sonreír. «Jefe, es usted demasiado generoso. Me aseguraré de que esta inversión en mí dé aún más frutos el año que viene». A continuación, Zabor se dirigió a Sayuri, la esposa de Shinsuke y jefa de finanzas. Sabía cuánta responsabilidad tenía, pues hasta hacía poco asumía no solo las finanzas, sino también las tareas administrativas. «Sayuri-san, tu trabajo ha sido invaluable. Has mantenido estable la salud financiera de Zage, y sin tu experiencia, no estaríamos creciendo tan rápido». Sayuri sonrió cálidamente. «Me siento honrada, jefa. Pero, sinceramente, es un trabajo en equipo. Solo me aseguro de que todo siga en orden». Zabor le entregó un sobre con 150.000 yenes. Aún así, su liderazgo ha sido crucial. Este es un pequeño reconocimiento a su dedicación. Sayuri lo aceptó con gracia. «Gracias, jefe. Me aseguraré de que cada yen que gestione para Zage siga creciendo». Siguiendo adelante, Zabor se acercó a Kudou, el jefe de asuntos legales de la empresa. «Kudou, has sido un pilar fundamental para Zage. Gestionar contratos, negociaciones y todos los asuntos legales es una tarea enorme y no es fácil. Pero lo has hecho excepcionalmente bien». Kudou, siempre profesional, asintió levemente. «Es mi trabajo asegurarme de que Zage funcione correctamente y dentro de la ley. Pero agradezco el reconocimiento, jefe». Zabor le entregó un sobre. 150.000 yenes por tu dedicación. Sigue protegiéndonos con tu experiencia legal. Kudou sonrió levemente. Por supuesto.
Seguiré garantizando que la reputación legal de Zage permanezca intacta. Finalmente, Zaboru recurrió a Yugo y Yuna. Los gemelos habían contribuido significativamente a la compañía, pero sus trayectorias habían sido diferentes. Yugo siempre se había apasionado por crear y probar juegos, manteniéndose fiel a Zage, mientras que Yuna había tenido algunos roces con Zaboru debido a acontecimientos pasados. Yugo, comenzó Zaboru con una sonrisa, tu energía y dedicación al probar los juegos han sido fenomenales. Siempre te esfuerzas al máximo para garantizar la calidad de nuestros juegos, y lo respeto. Yugo sonrió emocionado. Jefe Sama. Ya sabe cuánto me encantan los videojuegos. Qué suerte que me paguen por lo que disfruto. Zaboru rió entre dientes y le entregó un sobre con 150.000 yenes. Esto es un bono para ti. Sigue así. Los ojos de Yugo brillaron al tomar el sobre. Lo usaré para invertir en mis futuros juegos. Zaboru rió entre dientes y le dio una palmadita en la espalda. Entonces, volviéndose hacia Yuna, la expresión de Zaboru se suavizó un poco. Yuna, no te voy a mentir. Las cosas entre nosotros no siempre han ido bien. Pero reconozco tu esfuerzo. Tus contribuciones al desarrollo son invaluables. Yuna pareció dudar un poco, pero asintió. Te lo agradezco, jefe. Sé que cometí un error antes, pero he aprendido de ello. Quiero seguir esforzándome al máximo por Zage. Zaboru le entregó un sobre con 100.000 yenes. Espero que este sea un nuevo comienzo para ambos. Sigue demostrando tu valía, y no me cabe duda de que veremos grandes cosas de ti. Yuna lo aceptó con una leve sonrisa. Gracias. No te decepcionaré. A medida que transcurría la noche, los empleados lo pasaron en grande. El evento fue todo un éxito. La comida, las bebidas, las risas y la camaradería inundaron el ambiente. El equipo de Zage se sintió más unido que nunca, y el ambiente positivo prometía un futuro prometedor. Para cuando las festividades terminaron y los empleados comenzaron a irse a casa, la oficina había vuelto a quedar en silencio. Alrededor de las 9 p.m., Zaboru cerró con llave y caminó hacia el estacionamiento, donde su fiel bicicleta, la Silverwrecker, lo esperaba. Se puso el casco, echó un último vistazo a la oficina en penumbra y sonrió con suficiencia. No está mal para ser el primer día de trabajo de este año, y esperemos que todo haya ido bien. Con eso, disfruta de un buen paseo nocturno en bicicleta hasta casa como siempre, mientras tararea una canción. Chapter 162. Chapter 146 James Joel Meet Zaboru. Viernes 3 de enero de 1992. Tras la animada celebración de la empresa del día anterior, los empleados de Zage volvieron al trabajo con la moral por las nubes, sabiendo que el fin de semana estaba a la vuelta de la esquina. Su entusiasmo se tradujo en un trabajo eficiente, centrados en el lanzamiento en enero de dos juegos muy esperados. Z-Man y Bob Esponja, así como Karate Bunny de Ayumi Games. Con todo marchando a la perfección, Zaboru aprovechó la oportunidad para supervisar los proyectos y, al mismo tiempo, avanzar en los próximos lanzamientos de febrero. Justo cuando estaba a punto de profundizar en los planes de desarrollo, un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Yumi, su siempre confiable asistente, se asomó. Jefe, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es de Emerald Wings, una empresa de distribución estadounidense especializada en productos japoneses. Lo dejo pasar. Zaboru arqueó una ceja, intrigado. ¿Una distribuidora extranjera? Interesante. Déjenlo pasar. Hablaré con él personalmente. Yumi asintió y salió rápidamente a informar a la recepcionista. En cuestión de minutos, regresó, acompañando a un extranjero alto y bien vestido a la oficina. El hombre, rebosante de confianza, le tendió la mano a Zaboru con una sonrisa amable. Continúa, James-san, lo instó Yumi. Oh, gracias, Ichihou-san, respondió el hombre antes de volverse hacia Zaboru. Su japonés tenía un marcado acento, pero era comprensible. Hola, Zaboru Renkonan-san. Me llamo James Joel, y antes que nada, debo decir que soy un gran admirador de su trabajo. Zaboru rió entre dientes, estrechando firmemente la mano de James. Hola, James. No hay problema si prefieres hablar inglés. Los ojos de James se iluminaron. Oh, eso sería fantástico, señor Renkonan. Le agradezco su amabilidad. Esto hará que nuestra conversación sea mucho más fluida. Zaboru se recostó en su silla, intrigado. Entonces, James, ¿qué tienes que ver conmigo y con Zage? La sonrisa de James se ensanchó al inclinarse hacia adelante.
Seré sincero, Renconan-san. Quiero llevar CEPS al mercado estadounidense. Mi empresa, Emerald Wings, tiene los medios para lograrlo. La mente de Zaboru daba vueltas. Acababa de empezar a considerar cómo expandir Zage a Estados Unidos y Europa, y ahora, un distribuidor estadounidense lo buscaba. ¿Era solo una coincidencia conveniente, o era otro efecto de su ventaja de persona reencarnada que lo guiaba hacia el éxito? Ya veo. Menuda propuesta, reflexionó Zaboru, observando atentamente a James. Pero antes de continuar, ¿podría contarme más sobre su empresa? ¿Tiene alguna documentación que pueda revisar? James asintió, esperando la pregunta. Metió la mano en su maletín y le entregó a Zaboru una carpeta gruesa. Por supuesto. He preparado un perfil detallado de la empresa para ti. Échale un vistazo. Zaboru hojeó los documentos, escaneándolos a una velocidad impresionante. Perfil de la empresa. Emerald Wings fundada. 23 de noviembre de 1981. Fundadores. Ryan Miller, CEO, James Joel, jefe de adquisición de productos, Japón. Actividad principal. Importación y distribución de productos japoneses de alta calidad al mercado estadounidense. Trayectoria. Introdujo con éxito electrodomésticos japoneses, como ollas arroceras y microondas avanzados, así como bienes de consumo especializados, en el mercado estadounidense. Reputación en el mercado. Empresa confiable y de gran prestigio en el sector por su eficiente logística y sólidas alianzas con minoristas. Zaboru arqueó una ceja, impresionado. Interesante. Tu empresa tiene una sólida trayectoria. Pero dime, James, ¿qué tan en serio piensas traer CEPS a Estados Unidos? La expresión de James se tornó seria. Tan serio como puedo serlo, Renconan-san. Veo a CEPS como una joya en bruto, una oportunidad que espera ser aprovechada. Estoy dispuesto a negociar hasta encontrar condiciones que nos beneficien a ambos. Zaboru asintió, apreciando el entusiasmo. Bien, hablemos de logística. Si acepto trabajar contigo, ¿cuánto tardaremos en tener CEPS listo para el mercado estadounidense? James sonrió con confianza. 3 meses. Mi empresa se encargará de todo. Distribución, marketing y acuerdos con minoristas. Nos encargaremos de la transferencia de CEPS y sus juegos a EU. Pero necesitaremos que localices tus juegos al inglés para que puedan ser disfrutados por un público global. Por supuesto, también te asesoraremos sobre todo eso. Zaboru parpadeó, ligeramente sorprendido. Esperaba que la llevara al menos 6 meses, pero Alas Esmeralda parecía estar completamente comprometido. 3 meses, ¿eh? Es antes de lo que esperaba, admitió. Muy bien, James, ya tienes mi atención. Pero necesito hablarlo con los jefes de departamento antes de tomar una decisión final. Dame hasta el próximo martes 7 de enero. ¿Será un problema? Los ojos de James brillaron de emoción. Para nada, Renconan-san. Estaré en Japón hasta el domingo de la semana que viene, así que tengo tiempo para esperar. Espero tener noticias tuyas pronto. Los dos hombres se pusieron de pie y se estrecharon la mano con firmeza, sellando así su conversación preliminar. James se despidió, dejando a Zaboru con sus pensamientos. En cuanto James se fue, Zaboru se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Esta era una gran oportunidad. Expandirse al mercado estadounidense consolidaría la presencia global de Zage, pero también implicaba afrontar nuevos desafíos. ¿Necesitarían una filial local? ¿Deberían establecer una sede en Estados Unidos? ¿Y qué tal asegurar el marco legal y financiero para respaldar una expansión tan masiva? Necesito una reunión de estrategia, murmuró para sí mismo. Sin perder tiempo, llamó a Yumi. Oye, Yumi-san. ¿Podrías organizar una reunión con todos los jefes de departamento para el lunes por la mañana? Tenemos algo importante que discutir. Claro, jefe, respondió Yumi. ¿De qué se trata esto? Zaboru rió entre dientes. Digamos que, Zage podría globalizarse antes de lo esperado. Chapter 163. Chapter 147. Zaboru went to Usen Ryuru y Emerald Wings. Martes 7 de enero de 1992. Tras reunirse con James Joel, Zaboru mantuvo una conversación crucial con los altos mandos de Zage para decidir el siguiente paso con respecto a Emerald Wings. El consenso fue claro. Antes de cerrar cualquier trato, Zaboru necesitaba visitar personalmente Estados Unidos y evaluar de primera mano las operaciones de Emerald Wings. Sin dudarlo, llamó a James ese mismo día. James aceptó con entusiasmo y reservaron su vuelo para el martes.
Zaboru no iría solo. Optó por llevar a Kudou, un socio de confianza familiarizado con las leyes y regulaciones comerciales estadounidenses. Kudou había pasado un tiempo en Estados Unidos durante sus estudios, lo que lo convertía en el compañero perfecto para este viaje crucial. Con sus planes ultimados, los tres hombres Zaboru, Kudou y James partieron hacia Estados Unidos. A pesar de ser su primer viaje internacional en su nueva vida, Zaboru permaneció imperturbable. En su vida pasada, había viajado mucho, habiendo cumplido 50 años antes de su reencarnación. Volar a otro país no era nada nuevo para él. Se recostó en su asiento, mirando a Kudou, quien hojeaba documentos sobre las finanzas de Emerald Wings. James, sentado a su lado, rió entre dientes. ¿Es tu primera vez viajando al extranjero, Renkonan-san? Zaboru sonrió con suficiencia. Llámame Zaboru, James. Y habla en inglés con total libertad. James se rió. Muy bien, Zaboru. Tras varias horas, llegaron a Estados Unidos. James ya les había reservado un hotel, lo que les permitió descansar un rato antes de dirigirse a la sede de Emerald Wings en Nueva York. Al entrar en el edificio de oficinas, Zaboru y Kudou quedaron inmediatamente impresionados por la estética clásica estadounidense. Techos altos, escritorios de madera pulida y pósteres antiguos que adornaban las paredes. El lugar tenía un encanto clásico que destilaba profesionalidad. Zaboru silbó impresionado. ¡Guau! ¡Qué oficina tan genial! James sonrió. Por supuesto, Zaboru. Ahora, déjame presentarte a mi jefe y socio, Ryan Miller. Los condujo a una oficina donde un hombre estaba concentrado en jugar a Ninja Gaiden. El clic de los botones y los sonidos electrónicos del juego llenaban la habitación. James rió entre dientes y aplaudió. A trabajar duro, hermano. Tenemos un invitado. El creador de Zeps está aquí. Ryan se incorporó de golpe, deteniendo rápidamente su juego. Se giró con una amplia sonrisa y dio un paso al frente. Hola, señor. Soy Ryan Miller, dueño de Emerald Wings. Bienvenido a Estados Unidos y a mi oficina. Zaboru, percibiendo al instante la naturaleza tranquila de Ryan, extendió la mano. Hola, señor Miller. Soy Zaboru Renkonan, propietario de Zage y creador de Zeps. Él es Kuruji Yadousuke Okudou. Ryan les estrechó la mano y asintió. Por favor, llámame Ryan. ¿Puedo llamarte Zaboru también? Por supuesto, respondió Zaboru. Sin perder tiempo, todos se sentaron. Ryan fue directo al grano. Te seré sincero, Zaboru. Antes de engancharme a Zeps y escuchar el informe de James, no estaba seguro de si invertir en una consola japonesa era la decisión correcta. Pero después de jugarlo, estoy convencido. En Emerald Wings necesitamos traer Zeps a Estados Unidos a toda costa. Como alguien que creció amando a los ninjas, jugar juegos como Ninja Gaiden y Legend of Akechi es como un sueño hecho realidad. James sonrió ante el entusiasmo de su compañero. Zaboru, divertido, rió entre dientes. Bueno, agradezco el cumplido, Ryan. Hablemos de negocios. James mencionó que podrías introducir Zeps en el mercado estadounidense en 3 meses. ¿Es cierto? Ryan se inclinó hacia adelante, con una emoción inquebrantable. Por supuesto. Contamos con los recursos y la infraestructura. EU incluso tiene 2 aviones de carga personal listos para enviar Zeps de inmediato. En cuanto a las regulaciones y los asuntos legales, tenemos todo cubierto para garantizar un lanzamiento sin contratiempos. Zaboru asintió. Eso es prometedor. Pero primero escuchemos tu oferta. Ryan sacó un documento. James investigó. En Japón, venden Zeps a minoristas por 9.000 yenes y cartuchos por 6.000, ¿verdad? Aquí proponemos el mismo trato. Distribuiremos Zeps a un precio diferente en EU. Del cual se les mantendrá informados. Tengan en cuenta que los consumidores estadounidenses tienen mayor poder adquisitivo, por lo que están dispuestos a pagar más si el producto es bueno. Zaboru arqueó una ceja. ¿Estás dispuesto a comprar Zeps a precios de venta al público japonés y a asumir todos los gastos de envío tú mismo? Ryan y James asintieron con confianza. Sí. Así es como trabajamos. Nuestros clientes confían en nosotros gracias a este enfoque. Claro que ahuyenta a algunos inversores, pero creemos en el éxito a largo plazo. Zaboru quedó impresionado. Muy bien, ya que demuestras sinceridad, te corresponderé. Te ofreceré un 15% de descuento en el primer lote. Además, supervisaré personalmente una campaña publicitaria que conectará con el público estadounidense.
Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. ¿Publicidad? ¿Crees que puedes hacer anuncios que atraigan a los consumidores estadounidenses? La brecha cultural entre Estados Unidos y Japón es enorme. Zaboru sonrió con suficiencia. Créeme. En los 3 meses previos al lanzamiento, también desarrollaré nuevos juegos adaptados al público estadounidense. Ryan y James intercambiaron una mirada y asintieron. Suena prometedor. Ya tenemos el contrato listo. Kudou-san, ¿podrías revisarlo? Kudou tomó el contrato y lo examinó detenidamente. Los términos eran los siguientes. Zage venderá Zeps y sus juegos a Emerald Wings al precio minorista japonés original. EU se encargará de toda la distribución en EU. Y determinará los precios, sujeto a la aprobación de Zage. El primer lote se venderá con un 15% de descuento. EU cubrirá todos los gastos de envío y costos adicionales. EU y Zage establecerán una asociación oficial. EU garantiza que Zeps estará disponible en el mercado estadounidense a fines de marzo o principios de abril de 1992. El contrato será válido por 5 años, con la opción de extender o revisar los términos según acuerdo mutuo. Kudou asintió, satisfecho. Todo parece estar en orden. Zaboru sonrió y firmó el contrato. James y Ryan hicieron lo mismo. Para conmemorar la colaboración, se tomaron una foto juntos, con James y Ryan sosteniendo una consola Zeps. Esta fotografía se convertiría en una imagen icónica de la historia de los videojuegos. Pero ahora Zaboru, Kudou y James abandonaron las oficinas de Emerald Wings con el auto de James y quieren disfrutar un poco de Estados Unidos. Chapter 164. Chapter 148. Zaboru Renkonan's First Television Interview. Viernes, 10 de enero de 1992. Tras reunirse con Ryan Miller de Emerald Wings, Zaboru pasó 2 días en Estados Unidos, considerándolo unas mini vacaciones, a la vez que aprovechaba la oportunidad para observar la cultura estadounidense en el mundo. Tal como esperaba, la América de 1991 le recordaba a principios de los 80 de su vida anterior, aunque con una tecnología cotidiana ligeramente superior. Tras su breve exploración, Zaboru y Kudou regresaron a Japón el jueves por la noche. Al llegar, Zaboru no perdió tiempo y se dirigió directamente a casa para descansar y prepararse para el día siguiente. El viernes 10 de enero de 1992, Zaboru reanudó su rutina laboral habitual. Desarrollaba nuevos juegos para el próximo lanzamiento en febrero e investigaba la tecnología de juegos portátiles en su taller. Mientras estaba inmerso en sus tareas, su secretaria, Yumi Ichihou, llamó a la puerta de su taller. Zaboru salió del taller y Yumi le dio un anuncio interesante. Jefe, ha recibido una oferta de Televisión Tokio para una entrevista en vivo mañana en sus estudios, le informó Yumi. Quieren entrevistarlo sobre el rápido éxito de Zeps y Zage. Será el invitado especial en su programa matutino este sábado. Zaboru arqueó una ceja, intrigado. ¿Cómo? ¿Televisión Tokio quiere entrevistarme? Interesante. Diles que acepto, pero quiero usar mi casco, igual que en los anuncios de Zeps. Yumi asintió. En realidad no les importa nada. Por teléfono, dijeron que no hay problema con usar una máscara, ya que le da más mística y un toque especial. Zaboru sonrió con suficiencia. Ya veo. Bueno, entonces avísale que estaré allí. Por cierto, ¿cuándo se emitirá la entrevista en vivo? Mañana a las 9 horas. Entendido. Buen trabajo, Yumi-san. Gracias. Sábado, 11 de enero de 1992. Estudios de Televisión Tokio. Las luces del estudio iluminaron el escenario mientras la presentadora del programa matutino, Minori Mukoda, una joven de unos 20 años, miraba a la cámara con una sonrisa entusiasta. Buenos días a todos. Me llamo Minori Mukoda y hoy tenemos un invitado muy especial. Es el cerebro detrás de la máquina tragamonedas más popular de Japón. Zeps, Zage Entertainment Playing System. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Zaboru Renkonan. Mientras el público del estudio aplaudía, Zaboru entró al set con su característico casco, con la Z en negrita en la frente. Se acercó a Mukoda y le estrechó la mano. Buenos días, Mukoda-san. Buenos días y bienvenido, Zaboru-san. ¿O debería llamarte Ren? Bromeó con una sonrisa juguetona. Zaboru se rió entre dientes. Solo llámame Zaboru, Mukoda-san. Mukoda sonrió radiante. Muy bien, Zaboru-san, comencemos. La entrevista comienza. Mukoda. Entonces, Zaboru-san, antes que nada, ¿cuántos años tienes exactamente? Zaboru.
Bueno, eso es un secreto, pero puedo asegurarte que todavía soy joven, Mukoda-san. Mukoda. Se ríe jajaja, ¿eres una chica quizás? Zabor. Se encoge de hombros en tono de broma. Tal vez. Mukoda. Vuelve a reír. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué te inspiró a crear Ceps? ¿En qué estabas pensando cuando planeaste hacerlo? Zabor. Siempre he sido un gamer. Me encanta jugar a juegos arcade en mi tiempo libre. Pero a veces, uno simplemente quiere llevarse la experiencia arcade a casa, ¿verdad? Sabía que era posible crear una consola doméstica de alta calidad. Al fin y al cabo, Atari lo hizo. Así que pensé, ¿por qué no yo? Fue entonces cuando decidí crear mi propia consola. Mukoda. Ah, Atari. Como sabes, el negocio de consolas domésticas de Atari quedó en el olvido tras la caída del mercado. ¿Qué te hace pensar que Ceps no repetirá los mismos errores? La expresión de Zaboru tras su casco se contrajo ligeramente. Vaya, esta locutora es muy directa con sus preguntas. Como era de esperar de los medios de los 90, pensó. Luego, respondió con seguridad. Zaboru. Es sencillo. Actualmente, Ceps no tiene desarrolladores externos que creen juegos. La crisis de Atari ocurrió porque cualquiera puede crear videojuegos, y si bien no es malo, tampoco es bueno. Sin embargo, no estoy en contra de los desarrolladores externos en absoluto. De hecho, los animo. La diferencia clave es el control de calidad. Si un desarrollador quiere lanzar un juego para Ceps, nos aseguraremos de que funcione correctamente, no presente problemas técnicos ni de rendimiento importantes y cumpla con los estándares básicos de la industria. No dictaré que es divertido, ya que la diversión es subjetiva, pero me aseguraré de que ningún juego lanzado en Ceps sea un desastre apresurado e injugable. Y si alguien intenta crear juegos piratas o eludir el sistema de aprobación de Zage, no dudaré en emprender acciones legales. Mukoda parpadeó, ligeramente sorprendido por su firme respuesta, pero impresionado. Mukoda. Ya veo. Entonces, Zaboru-san, ¿patentaste todas las mecánicas de tu juego? Zaboru. Asiente. Sí, pero no por las razones que la mayoría de la gente supone. Las patentes que creo están diseñadas con esta regla. Todos pueden usar estas mecánicas sin restricciones, y la patente durará hasta el día de mi muerte. Incluso si quisiera revocarla, no podría. Mi objetivo es evitar que corporaciones y desarrolladores avariciosos monopolicen las mecánicas de los juegos en el futuro. La industria de los videojuegos debería basarse en la creatividad y la innovación. Si alguien crea un juego mejor que el mío usando mecánicas que yo desarrollé, significa que debo mejorar mi trabajo, no demandarlo. Mukoda. Vaya, ¿realmente te preocupas por la industria del juego, no? Zaboru. Por supuesto. Los videojuegos son un arte y deberían seguir siendo accesibles para todos. Mukoda. Dado que parece tener una gran visión para los videojuegos, ¿cuáles son sus predicciones para el futuro de la industria? Zaboru. Creo que los videojuegos superarán a todas las demás formas de entretenimiento, incluyendo la televisión y el cine. El potencial de la industria de los videojuegos es ilimitado. El público dejó escapar un grito de sorpresa y Mukoda rió entre dientes. Mukoda. Esa es una declaración bastante atrevida para hacer en televisión en vivo, Zaboru-san. Zaboru. Se encoge de hombros. Solo digo la verdad. Mukoda. Bien, otra pregunta. ¿Qué esperas para el futuro de la industria del videojuego? Zaboru. Espero que más desarrolladores externos creen juegos para Ceps. También espero que haya más consolas competidoras en el mercado, verdaderos rivales de Ceps. Eso sería fantástico para los jugadores porque tendrían más opciones, y la diversidad es lo que más necesita la industria de los videojuegos. El público aplaudió en señal de acuerdo y Mukoda sonrió radiante. Gracias por compartir tus ideas, Zaboru-san. Antes de terminar, una última pregunta. ¿Estás soltero? Zaboru rió entre dientes tras su casco. No, ya estoy ocupado. Mientras tanto, en casa, Ayumi veía la entrevista en directo. Al oír la respuesta de Zaboru, soltó una risita, ruborizándose ligeramente. Aunque llevaba casco, aún percibía su carisma. Al fin y al cabo, sí que es mi novio, pensó con alegría. Luego de finalizada la entrevista, Zaboru agradeció al equipo detrás del escenario antes de regresar a su oficina, ya pensando en continuar con sus proyectos. Chapter 165. Chapter 149. Z-Man, SpongeBob, en Karate Bunny Release. Saturday, 25 January 1992.
Había pasado tiempo desde la entrevista de Zaboru con Televisión Tokio, y la recepción por parte de los gamers había sido abrumadoramente positiva. Muchos lo consideraban una figura misteriosa, carismática y genial en la industria de los videojuegos. Su confianza, pasión por los videojuegos y su misteriosa personalidad con casco le habían ganado la admiración de los fans de todo Japón. Algunos incluso se referían a él como Sabo-man de la vida real, inspirados por su singular forma de presentarse. Después de esa entrevista, Zaboru continuó trabajando como siempre, no sucedió nada inusual y su progreso en los juegos y en los juegos portátiles continuó progresando más firme que nunca. Pero hoy no se trataba de entrevistas ni presencia en los medios. Hoy era el esperado lanzamiento de una nueva tanda de juegos de CEPS. Los fans estaban entusiasmados y las tiendas de videojuegos de todo Japón estaban a reventar. Kenji Electronics. El rumor de las tiendas de juegos. Sawada Takeshi, un fanático devoto de CEPS, estaba entre los ansiosos esperando en la fila de Kenji Electronics, una de las tiendas de videojuegos más grandes de la zona. A diferencia de tiendas más pequeñas como Decapon Electronics, Kenji Electronics contaba con un espacio enorme con múltiples cajas registradoras, lo que facilitaba la cola. Sawada había estado esperando este día desde el anuncio, y ahora por fin estaba allí para conseguir los últimos títulos de CEPS. Z-Man, Bob Esponja y Karate Bunny. Mientras hacía fila, se debatió sobre su compra. ¿Debería comprar los tres? Se preguntó. Z-Man es imprescindible, y Bob Esponja también tiene muy buena pinta, pero Karate Bunny. No estoy muy seguro. Ni siquiera lo creó Zage. Lo desarrolló una compañía llamada Ubunni, aunque lo publicó Zage. Bueno, este es el primer juego de CEPS lanzado oficialmente que no es de Zage. Mejor probarlo. Sus pensamientos se desviaron brevemente a otra cosa. Su próxima entrevista en las oficinas de Zage la semana que viene. Lo habían seleccionado para una entrevista tras solicitar un puesto allí, y aún le parecía surrealista. Con una sonrisa burlona, pensó. No puedo creerlo. Me van a entrevistar en Zage. Si consigo este trabajo, mi sueño de trabajar en la industria de los videojuegos por fin se hará realidad. Con ese pensamiento llenándolo de energía, se acercó con confianza al mostrador, pagó los 3 juegos y salió de la tienda con una bolsa llena de emoción. Llegando a casa de vuelta en su apartamento, Sawada se sentó con entusiasmo frente a su consola CEPS, mirando las 3 cajas de juegos nuevos. Se rascó la cabeza, pensando cuál jugar primero. Z-Man. No, mejor guardo lo mejor para después. ¿Quizás Bob Esponja? Sí, vamos con ese primero. Colocó la caja del juego de Bob Esponja en exhibición y la desempaquetó con cuidado, revelando su contenido. El cartucho del juego, un manual detallado del juego, CEPS Monthly Volume 5, una revista promocional con una lista de juegos lanzados por Zage, Z-Man y Bob Esponja como títulos adicionales, y, como de costumbre, las ahora icónicas tarjetas Z negras y grises con la misteriosa frase: mira a tu alrededor con atención y allí estaré. Sawada rió entre dientes mientras examinaba la carta. Parece que Sabo-man hará otro cameo en algún momento del juego. Tendré que estar atento, y parece que Sabo-man solo hizo otro breve cameo en este juego, ¿eh? Sin perder ni un segundo más, insertó el cartucho de Bob Esponja en su CEPS y lo encendió. Comienza la experiencia de Bob Esponja. Al iniciar el juego, Sawada fue recibido con una enérgica versión chiptune de 8 bits del tema de Bob Esponja. La pantalla de título mostraba a Bob Esponja y sus amigos sonriéndole al jugador, con las opciones iniciar y continuar en gris debajo. Sawada presionó iniciar y el juego comenzó con una vibrante introducción de texto con música relajante. Fondo de bikini. Hogar de las criaturas más amigables del mar. Pero ¿cómo sabes si realmente eres de fondo de bikini? La escena luego pasó a una serie de escenas humorísticas dentro del juego. Así se pescan medusas. Bob Esponja aparecía pescando medusas con su red y saltando obstáculos. Y así se prepara la legendaria cangreburger. La pantalla cambiaba al crustáceo cascarudo, donde los jugadores debían seguir las órdenes rápidas de Calamardo para preparar hamburguesas. Elegir los ingredientes equivocados enfureció a Calamardo, y ganar menos dinero resultó en un Don Cangrejo enfadado. Y así se triunfa en Texas. Un juego de lucha de Bob Esponja, con enormes guantes de karate rojos, luchando contra peces matones junto a Arenita Mejillas en la calle Fondo de Bikini. Y así se conduce.
Un caótico minijuego de conducción donde Bob Esponja intentaba, y casi fracasaba, aprobar el examen de la escuela de navegación de la señora Puff, mientras ella le gritaba de fondo. Bob Esponja esquivaba obstáculos y destrozaba un montón de propiedades. Finalmente, ¿pero cómo sabes realmente que eres de fondo de bikini? Luego, el juego muestra de Bob Esponja saliendo de su icónica casa de piña y declarando: «Soy Bob Esponja». Sawada se echó a reír. Esto es oro. Parece divertido. Cuando el juego comenzó correctamente, él estaba listo para explorar lo que los juegos de Bob Esponja le ofrecían. Chapter 166. Chapter 150. Sawada Playing SpongeBob Game 1. Sawada inició con entusiasmo el juego de Bob Esponja en su consola CEPS, con los ojos como platos al ver aparecer la pantalla de título. La colorida versión pixelada de fondo de bikini se veía impresionante, superando con creces sus expectativas para un juego de CEPS. Los gráficos eran nítidos, detallados y vibrantes, comparables a los de Super Mario Bros. 3 de la vida anterior de Sabor. Sawada no pudo evitar maravillarse de cómo Zage se había superado una vez más. ¡Guau! Los gráficos son una pasada. ¿Cómo lograron que se viera tan bien?, exclamó Sawada. Ojalá me contrate Zage. Necesito saber cómo logran esta magia. El juego comenzaba con Bob Esponja en un mapa de mundo abierto frente a su casa de piña. La zona tenía 5 caminos que conducían a diferentes direcciones, pero uno de ellos estaba bloqueado por un requisito: 20 espátulas doradas. Necesito 20 espátulas doradas para desbloquear ese camino, comentó Sawada. ¿Pero dónde las encuentro? Mientras movía a Bob Esponja, notó varios personajes familiares de los menús del juego y la introducción inicial dispersos por la zona de inicio. Calamardo, Patricio y Don Cangrejo. Curioso, decidió interactuar con ellos. Se acercó a Calamardo primero. Hola, Calamardo. Me saludó Bob Esponja a través del cuadro de texto. Calamardo suspiró. Como sea, Bob Esponja. Sawada se rió. Ja. A este pulpo le importa un bledo todo. Odia a Bob Esponja. Luego se acercó a Patrick. Hola, Patrick. Hola, Bob Esponja. Respondió Patricio alegremente. Luego, Sawada pasó al señor Cangrejo. Hola, señor Cangrejo. Hola, hijo, respondió el señor Cangrejo. Tras interactuar con los personajes, Sawada decidió explorar uno de los caminos disponibles. Al acercarse, apareció un cuadro de texto. Captura de medusas, 5 espátulas doradas. Así que necesito completar 4 etapas más para conseguir 20 espátulas doradas, me parece bien, reflexionó. Sin dudarlo, seleccionó la etapa de captura de medusas. El juego se transformó en un juego de plataformas de desplazamiento lateral. Bob Esponja, ahora con una larga red para medusas, debía atrapar tantas medusas como fuera posible mientras navegaba por el nivel. Apareció un contador en la parte superior de la pantalla. 30 medusas. El objetivo era claro: atrapar al menos 30 medusas antes del final de las etapas para completarlas. Sawada empezó a jugar y enseguida se familiarizó con los controles. La mecánica de plataformas era precisa y receptiva, lo que hacía la experiencia aún más agradable. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las medusas no solo flotaban pasivamente, algunas lo atacaban activamente. Si Bob Esponja recibía un golpe, la cantidad de medusas que había atrapado se reducía en una. Rayos. Esto sí que es un reto, murmuró Sawada mientras esquivaba el ataque eléctrico de una medusa. A pesar de la dificultad, logró llegar a la meta de la primera etapa con 36 medusas, aunque perdió algunas por el camino debido a las descargas. La segunda etapa aumentó la dificultad, introduciendo plataformas móviles y medusas más rápidas. Sin embargo, la tercera etapa sorprendió a Sawada con una nueva mecánica: el cañón de burbujas. ¿Bob Esponja puede? ¿Un arma? ¿Para qué necesito esto?, se preguntó. Poco después, se topó con medusas verdes que no podían atraparse con la red. La única forma de derrotarlas era golpeándolas 2 veces con el cañón de burbujas. ¡Qué genial! Este juego no para de añadir nuevas mecánicas. Sawada sonrió mientras apuntaba y disparaba a una medusa verde, viéndola estallar en burbujas antes de desaparecer. La cuarta etapa añadió aún más desafíos, obligándolo a encontrar un equilibrio entre el uso estratégico de la red y el cañón de burbujas. El diseño de niveles fue impresionante y alentador, y las plataformas son bastante divertidas.
Entonces llegó la etapa final del desafío de atrapar medusas. Sawada esperaba que fuera difícil, pero no anticipó lo que sucedió después. La pantalla empezó a temblar violentamente. Batalla de jefe. Rey Medusa. ¿Qué? Una pelea contra un jefe. Sawada jadeó de emoción. La medusa rey era enorme y se cernía sobre Bob Esponja mientras invocaba oleadas de medusas más pequeñas para atacar. Además, poseía un poderoso ataque con tentáculos que podía aturdir a Bob Esponja momentáneamente si se acercaba demasiado. Mientras Sawada luchaba contra el jefe, notó algo interesante en el fondo. Una figura misteriosa que vestía un traje negro y un casco gris también estaba atrapando medusas. Espera, ¿ese es Izabo Man? Se dio cuenta. El hombre Zabo hizo un cameo en el juego, atrapando sutilmente medusas de fondo. Fue un detalle ingenioso que emocionó aún más a Sawada. Ver a Zabo Man es realmente interesante. Centrándose de nuevo en la pelea, Sawada usó todas sus habilidades para esquivar los ataques de la medusa rey y asestar precisos disparos de cañón de burbujas. Tras varios minutos intensos, el jefe finalmente explotó en burbujas, dejando tras sí una espátula dorada. Sí. Lo logré. Exclamó Sawada. La pantalla mostró. Captura de medusas completada 5 espátulas doradas adquiridas. Miró el reloj del juego. Le había llevado casi 45 minutos completar el primer desafío. Vaya, fue más largo de lo que esperaba, pero fue muy divertido, dijo estirando los brazos. Ahora, con 5 espátulas doradas en la mano, estaba ansioso por adentrarse en los desafíos restantes. ¿Qué otras sorpresas le deparaba este juego? Con renovado entusiasmo, movió a Bob Esponja hacia el siguiente camino disponible, listo para cualquier aventura que le aguardara. Chapter 167. Chapter 151. Sawada Playing SpongeBob Game 2. Sawada siguió jugando con Bob Esponja. Tras completar el minijuego de atrapar medusas y vencer al Rey Medusa, pasó a otro camino llamado Trabajando en el crustáceo cascarudo. Intrigado, lo eligió, y la escena cambió a una interacción entre Calamardo y Bob Esponja. Bob Esponja, tienes que seguir la lista de órdenes exactamente como te la doy. Advirtió Calamardo. Asegúrate de hacerlo bien, Bob Esponja. O Don Cangrejo nos bajará el sueldo. Bob Esponja asintió con entusiasmo, espátula en mano. El juego cambió a un desafío de cocina rápido y con tiempo limitado. A la izquierda de la pantalla, había 4 ingredientes disponibles para una hamburguesa. Carne, lechuga, queso y salsa. Bob Esponja podía ordenarlos como quisiera y pulsar 2 veces para obtener porciones adicionales. A la derecha, el botón Entregar al cliente. Esperaba los pedidos terminados. Sawada se preparó al comenzar el juego. Un cronómetro de 1 minuto y 30 segundos apareció en la pantalla, junto con un objetivo de 5 pedidos completados. El primer pedido apareció de Calamardo. Pedido para la señora Lauren. Una cangreburger, hamburguesa normal, con lechuga, queso normal y salsa. Sawada reunió rápidamente los ingredientes y pulsó Entrega. Una notificación de perfecto apareció en la pantalla. Llegó el siguiente pedido. Pedido para el señor Kent. Una cangreburger normal con queso extra. Sawada sonrió. Bien, queso extra. Listo. Preparó la hamburguesa, la sirvió y pasó al siguiente pedido. Completó los 5 pedidos dentro del tiempo límite, y apareció Don Cangrejo, contando las ganancias. Ajá. Más dinero significa más felicidad. Exclamó Don Cangrejo, complacido con la precisión de Sawada. Sawada sonrió con suficiencia. Interesante. Veamos qué sigue. La siguiente etapa aumentó la dificultad. Esta vez, tenía 2 minutos y 30 segundos para completar 10 pedidos. Los pedidos se volvieron más complejos, como una cangreburger normal, pero con lechuga. Sawada tuvo un poco de dificultad para seguir el ritmo. Maldita sea, esto es un poco difícil, murmuró, intentando procesar algunas peticiones poco convencionales. En la tercera etapa, tenía 3 minutos para completar 20 pedidos. El desafío se intensificó. De vez en cuando, aparecía un pedido especial del propio Zabo Man. Cangreburger normal con todo extra. Vamos. Este tipo lo quiere todo. Rió Sawada mientras añadía los ingredientes. Los pedidos se volvieron cada vez más crípticos, como cangreburger con sabor fuerte. Que requería más queso y más salsa. A veces se equivocaba de pedido y Calamardo lo regañaba.
Pero después de un par de intentos, logró acertar en todo. La cuarta etapa requería completar 35 pedidos en 4 minutos, y Sawada apenas podía seguir el ritmo. Había tantas órdenes absurdas como cangreburger, pero las hamburguesas encima del queso, y el queso está debajo de la ensalada. O cangreburger con salsa doble. Antes del queso. Y el queso debería estar antes de la ensalada. Se esforzaba al máximo para acertar con el pedido. La quinta etapa fue una locura. 50 pedidos en 5 minutos. Sawada tuvo que concentrarse al máximo, apenas podía seguir el ritmo de la avalancha de pedidos complicados. Tras una sesión agotadora, apenas logró terminar a tiempo y recibió 5 espátulas doradas como recompensa. Sawada exhaló profundamente. Mierda. No quiero volver a hacer esta tontería de la cangreburger. Estiró los dedos y pasó rápidamente a la siguiente etapa. La siguiente etapa se inauguró con una cinemática. Bob Esponja dormía y soñaba con formar equipo con Arenita para proteger fondo de bikini de una pandilla de peces malvados. Sawada controlaba ahora de Bob Esponja, quien vestía un kimono rojo de karate y guantes. Ah, ¿sí? ¿Un juego de lucha? ¿Como Final Fight? Genial. Sonrió Sawada. La jugabilidad cambió a un modo de acción de desplazamiento lateral. Bob Esponja usó su movimiento corte de esponja, donde sus manos se agrandaron cómicamente para golpear a los enemigos en la cabeza. Sawada estalló en carcajadas. Jajaja. Esto es ridículo. El objetivo del modo era superar 5 etapas, cada una de las cuales finalizaba con una batalla contra un mini jefe. El primer mini jefe fue Esponjegar, una versión cavernícola de Bob Esponja que blandía un garrote y golpeó al jugador con el gran garrote. El segundo jefe fue Spongebot, una versión robótica de Bob Esponja, golpeó a Bob Esponja con grandes espátulas de metal. El tercero fue Muscular Skilliam, una versión musculosa del rival de Calamardo, golpeó a Bob Esponja con su gran tentáculo y mientras tanto ponía una cara de suficiencia. El cuarto fue Robo Patrick, un Patrick mecánico armado con ojos láser y bombas. El jefe final fue Larry la amenaza roja, una versión amenazante de Larry la langosta empuñando mancuernas gigantescas y golpeando a Bob Esponja con una enorme mancuerna de peso muerto. A lo largo de las peleas, Zaboman aparecía ocasionalmente en el fondo, ya sea durmiendo una siesta u observando casualmente la batalla y mostrando un texto: eres genial, eso es lo que quieres que diga, ¿verdad? Sawada se ríe del huevo de Pascua de Zaboman. Genial, de verdad. Después de una intensa pelea, Sawada finalmente derrotó a Larry la amenaza roja y ganó otras 5 espátulas doradas. Otros 5 menos. Solo faltan 5 más. Jejeje. Rió Sawada, ansioso por completar el último desafío. Con entusiasmo, seleccionó el último escenario disponible en el juego de Bob Esponja. Chapter 168. Chapter 152. Sawada Playing the SpongeBob Game 3. Tras vencer triunfalmente en el modo Dream Beat 'em Up de Bob Esponja, Sawada evaluó sus opciones y decidió tomar el último camino del juego. El auto de Bob Esponja. Con un brillo de emoción en los ojos, lo seleccionó y la pantalla mostró una escena familiar. La señora Puff, la instructora de manejo de Bob Esponja, siempre estresada, apareció con su expresión severa pero exasperada. Bob Esponja, ten cuidado. Lo regañó a través del cuadro de texto. O puede que no te deje graduarte de la escuela de manejo, otra vez. El juego no perdió tiempo en entrar en acción. Bob Esponja se subió a su icónico barco móvil, con el motor rugiendo al comenzar la primera etapa. Los pulgares de Sawada bailaban sobre el control mientras Bob Esponja corría por las coloridas calles de fondo de Bikini. El objetivo era simple pero caótico. Evitar obstáculos, acumular puntos chocando contra ciertos objetos destructibles y mantenerse alejado de los peatones. Cada vez que Bob Esponja atravesaba una pila de cajas o una red para medusas, el contador de puntos subía, acompañado de un satisfactorio ding. Pero la señora Puff no iba a dejar que lo disfrutara en silencio. Gritó por los altavoces. Más despacio, Bob Esponja. Vas a destrozarlo todo. Su voz se hacía más fuerte y frenética con cada choque, claramente intentando desconcertar al jugador. Sawada, sin embargo, solo sonrió con suficiencia. Estaba en la zona. El truco era que atropellar a un peatón, como un pez despistado que cruza la calle, restaba puntos. La sonrisa de Sawada se ensanchó al esquivar a un grupo de chicos de fondo de bikini, buscando con maestría el equilibrio entre el caos y la precisión.
Tras 5 minutos de intensa conducción, superó la primera etapa con la impresionante suma de 10.000 puntos. La pantalla parpadeó y apareció una espátula dorada y brillante como recompensa. Etapa 1 completada, murmuró para sí mismo, con ganas de más. Así que no hay descansos para conseguir 5 espátulas. Vamos. Declaró, apretando el puño mientras se sumergía en la etapa 2. La dificultad aumentó de inmediato. Los caminos se estrecharon, los obstáculos se multiplicaron y la insistencia de la señora Puff alcanzó su punto álgido. Sawada se inclinó hacia adelante, completamente absorto. En la etapa 3, el juego presentó una nueva sorpresa. Coches corriendo hacia Bob Esponja desde la dirección opuesta. ¡Guau! Exclamó Sawada mientras movía el joystick para esquivar un taxi que se aproximaba, evitando por poco una colisión frontal. La pantalla tembló con la situación, y la voz de la señora Puff volvió a interrumpírsele. Bob Esponja, mira por dónde vas. Entonces llegó una aparición sorpresa. Zaboman, un personaje peculiar de antes en el juego, apareció en la cuneta, agitando una red para medusas y gritando tonterías. Sawada se rió. ¿Qué hace este tipo aquí? La distracción casi le cuesta la vida, ya que un autobús descontrolado se le vino encima. Giró justo a tiempo, acumulando otros 500 puntos al destrozar un montón de neumáticos. La etapa 4 elevó la locura a otro nivel. Ahora, la señora Puff no solo gritaba, sacudía el móvil de Bob Esponja desde el asiento del copiloto. La pantalla se tambaleaba violentamente, dificultando la dirección. Sawada apretó los dientes, esforzándose al máximo para estabilizar los controles. Esto es una locura. Dijo, entre risa y frustración. Se estrelló 2 veces, lo que lo obligó a repetir la etapa. Cada fracaso solo avivaba su determinación. No me rendiré ahora, murmuró, volviendo a sumergirse. En su tercer intento, por fin lo logró, ganándose su 4ª espátula dorada. Tras una hora de conducción implacable, esquivando y chocando, Sawada llegó a la etapa 5, la prueba definitiva. Las calles eran una pesadilla de curvas cerradas, agresivos conductores rivales y una avalancha de obstáculos. Los gritos de la señora Puff eran prácticamente ruido blanco para entonces, pero Sawada la detuvo con una concentración impecable. Con un último derrape triunfal en una curva, cruzó la meta a toda velocidad, consiguiendo su 5ª espátula dorada. La pantalla estalló en celebración, bañando a Bob Esponja con confeti mientras la puntuación total ascendía de 25,000 puntos. ¡Guau! Por fin lo superé. Exclamó Sawada, reclinándose en su silla. En la pantalla, la señora Puff apareció por última vez, con su cuadro de texto parpadeando. Bob Esponja, aún no te gradúas. Sawada rió entre dientes ante la absurdidad. Duro, pero justo, dijo, negando con la cabeza. Estaba listo para lo que viniera después. Con 5 espátulas doradas en la mano, Sawada desbloqueó la fase final. Ya había conseguido 15 más en modos anteriores, lo que elevaba su total a 20, suficientes para acceder a la gran final. La pantalla se oscureció y luego se iluminó con un toque dramático. Bob Esponja se encontraba ante una imponente figura de piel verde, adornada con una corona y una barba ondulante. El mismísimo Rey Neptuno. Lo has hecho bien, pequeña criatura amarilla, bramó Neptuno con voz grave y autoritaria. Pero ahora debes vencerme. Quiero esas espátulas doradas para mí. Para hacerlo más interesante, te haré un regalo. Con un teatral movimiento de su tridente, Neptuno desató un rayo que impactó a Bob Esponja. En un instante, la flacucha esponja se transformó en un gigante musculoso, con sus bracitos desplegándose con una fuerza renovada. Agarraba una espátula dorada como un guerrero blandiendo una espada. Oh, esto va a ser genial. Dijo Sawada, crujiendo los nudillos. El jefe final atacó, y la jugabilidad se transformó en una pelea al estilo Punch-Out. Bob Esponja se enfrentó a Neptuno, quien se alzaba sobre él con una sonrisa amenazante. El rey atacó con amplios golpes de tridente y olas de agua, cada movimiento precedido de sutiles señales. Sawada, un veterano de Fetch Punch-Out, interpretó los patrones como un profesional. Esquivó una estocada de tridente y luego contraatacó con una ráfaga de golpes de espátula. Jaja. Es igualito a Punch-Out. Gritó, disfrutando de la familiaridad. La pelea fue intensa. Los ataques de Neptuno se volvieron más rápidos y astutos, obligando a Sawada a mantenerse alerta. Una esquiva inoportuna le costó bastante salud, pero se recuperó y asestó un golpe crítico que tambaleó al rey.
Vamos, Bob Esponja, acábalo. Vitoreó Sawada. Con un último y poderoso golpe de la espátula dorada, Bob Esponja envió a Neptuno al fondo del océano, derrotado. Buen trabajo, criatura amarilla. Rugió Neptuno, con un tono que se transformó en admiración. Me has vencido en combate. Damas y caballeros, les presento al nuevo campeón del mar. La multitud de espectadores submarinos, peces, medusas e incluso un calamardo con aire de suficiencia vitoreó con entusiasmo mientras Bob Esponja flexionaba sus músculos temporales. Aparecieron los créditos, mostrando los nombres de los desarrolladores junto con clips de la alocada aventura de Bob Esponja. Pero justo antes de que el juego terminara, hubo un giro inesperado. La pantalla se centró en Bob Esponja, aturdido y sentado dentro de una caja de cartón. Todo el viaje había sido producto de su imaginación. Sawada se echó a reír. Jaja. ¡Qué gracioso! No me lo puedo creer. Se agarró los costados, riéndose aún de lo ridículo del asunto. Este juego lo tiene todo. Conducir, pelear, y ahora esto. ¡Qué variado! Miró el reloj. Habían pasado más de 6 horas desde que empezó a jugar. Vaya. ¿Ya 6 horas? Supongo que a descansar, dijo con un suspiro cansado pero satisfecho. Apagó la consola, dándole una palmadita como diciendo bien hecho. La habitación quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del sistema de refrigeración. Sawada se estiró, con la mente aún llena de emoción por la aventura desenfrenada de Bob Esponja. Mañana volvería por más, pero por ahora, se había ganado un descanso. Chapter 169. Chapter 153. Yoko de Gamer Play en Karate Bungie. Dentro de la gran mansión Sahiko, Yoko Sahiko, la enérgica estudiante de quinto grado con una profunda pasión por los videojuegos, rebosaba de emoción. Acababa de recibir 3 juegos nuevos. Aunque no le interesaba especialmente el título Z-Man Super Sentai, ajá. Karate Bungie y Bob Esponja le llamaron la atención al instante. Sus ojos brillaron al coger la caja de Karate Bungie, cuya ilustración destacaba en comparación con la típica de Zage. Curiosa, abrió la caja. A diferencia de los lanzamientos habituales de Zage, que incluían 4 artículos estándar, este solo contenía 3. El cartucho, un manual del juego y una tarjeta de agradecimiento especial del desarrollador, Bungie. Cogió la tarjeta y leyó el mensaje escrito a mano. Gracias por comprar mi juego. Espero que lo disfrutes. Bungie. Yoko se rió entre dientes. Qué buen detalle, dijo, sintiendo cierta calidez por la nota personal del desarrollador. Sin perder tiempo, introdujo el cartucho en su consola CEPS. El logo de Bungie apareció en pantalla, seguido de la pantalla de inicio del editor Zage. Pulsó el botón de inicio con entusiasmo, y apareció el texto introductorio del juego. Buntei, un hábil guerrero Karate Bungie, se embarca en una aventura para derrotar al malvado lobo Okami, quien destruyó la preciada granja de zanahorias de la aldea Bungie. Pero Okami cuenta con muchos aliados peligrosos, y Buntei deberá luchar contra hordas de enemigos para alcanzarlo. La pantalla del juego cambió al personaje principal. Buntei, un conejo gris y marrón de pie sobre 2 patas, vestido con un karate-ki blanco tradicional y cinturón negro. El pixel art del juego era nítido y vibrante, recordándole a Yoko los clásicos juegos de plataformas de acción de consolas antiguas. Exploró rápidamente los controles. Buntei tenía un puñetazo básico, un ataque con salto que asestaba una patada voladora y una patada baja agachada. Pero lo que le llamó la atención fue el ataque de carga. Al mantener presionado el botón de ataque, Buntei preparaba un potente golpe que, al soltarlo, lanzaba a los enemigos contra las paredes, pudiendo golpear a otros enemigos en el proceso. Vaya, eso es realmente genial, reflexionó Yoko, impresionada con la mecánica. El primer nivel transcurría en un frondoso bosque, donde Buntei se enfrentaba a los hombres rana venenosos y a los hombres tortuga. Los primeros saltaban de forma impredecible, mientras que los segundos tenían caparazones resistentes que requerían múltiples golpes para derrotarlos. Los segmentos de plataformas presentaban troncos móviles y fosos con pinchos, lo que añadía un nivel de desafío adicional. Yoko avanzó por el escenario con fluidez, llegando finalmente al primer jefe. Woki, un lobo veloz y venenoso con una túnica andrajosa. Sus ataques eran rápidos golpes impregnados de veneno, pero Yoko, con amplia experiencia en plataformas, esquivó sus patrones con facilidad. Tras una breve batalla, Woki fue derrotado y Buntei obtuvo una zanahoria dorada como recompensa. Apareció una nueva pantalla que ofrecía 3 opciones de actualización.
+1 ataque, +1 defensa, +1 salud. Yoko sonrió con suficiencia. Atacar, por supuesto, dijo, seleccionándolo. Como beneficio adicional, Buntei obtuvo un Karate Wind Punch, un movimiento que amplió el alcance de sus ataques normales. ¡Ja! ¿De verdad este juego tiene mejoras? ¡Qué buen detalle!, exclamó, impresionada. La segunda etapa transcurría dentro de una cueva oscura llena de hombres armadillo rodantes y ranas venenosas. El entorno era más peligroso, con plataformas que se derrumbaban y estalactitas que caían inesperadamente. Yoko se abrió paso con cuidado, usando el puñetazo cargado para lanzar a los enemigos unos contra otros. El jefe de este nivel era Oka, un corpulento lobo de tierra con una piel rocosa. Su defensa era impenetrable al principio, pero Yoko pronto descubrió que un ataque a toda carga rompería su armadura, dejándolo vulnerable. Con esquivas estratégicas y golpes precisos, derribó a Oka y obtuvo otra zanahoria dorada. Esta vez, recibió otra habilidad: pisotón de conejito. Al presionar hacia abajo y atacar en el aire, Buntei podía impactar directamente a los enemigos que estaban abajo. ¡Oh, esto es genial! Yoko sonrió, lista para más. La tercera etapa introdujo un dojo oculto en lo profundo de las montañas, donde entrenaban los guerreros de élite de Wakami. Los enemigos eran más feroces, incluyendo hombres serpiente venenosos y hombres toro que embestían. Estos últimos eran especialmente difíciles, ya que solo podían ser dañados por la espalda. Yoko apretó los dientes mientras tenía que calcular con precisión sus saltos sobre ellos, asestando golpes críticos cuando exponían sus puntos débiles. Finalmente, alcanzó al tercer jefe. Aldebov, un lobo imponente y musculoso con grandes cuernos. Luchaba de forma similar a los hombres toro, pero era mucho más difícil de superar, lo que obligaba a Yoko a usar las plataformas de la arena para esquivar sus ataques. La batalla fue intensa, pero con paciencia y habilidad, lo derrotó. Apareció otra zanahoria dorada, y esta vez, pudo elegir otra mejora. Volvió a elegir ataque, lo que aumentó su poder significativamente. Buntei también obtiene nuevas mejoras al derrotar a Aldebov, que es el ataque de carga aérea. Ahora el ataque de carga se puede ejecutar mientras Buntei está en el aire, lo que lo hace flotar hasta que se realice el ataque. Con eso, avanzó a la cuarta etapa, ansiosa por continuar su viaje como Buntei, la conejita de karate. Chapter 170. Chapter 154. Yoko Vega Mergel Play en Karate Bunmi 2. Tras superar la tercera etapa, Yoko continuó su viaje en Karate Bunmi, ansiosa por ver qué le aguardaba. La cuarta etapa transcurría en una aldea tranquila pero siniestra, ahora invadida por los secuaces de Wakami. La variedad de enemigos aumentó significativamente. Los hombres toro cargaban imprudentemente, las ranas venenosas escupían proyectiles tóxicos y apareció un nuevo enemigo: el mono de roca. Estos traviesos primates se posaban en tejados y ramas de árboles, lanzando constantemente piedras a Buntei desde la distancia. Malditos monos. Son una molestia. Yoko apretó los dientes mientras esquivaba rápidamente una lluvia de rocas. Calculó sus movimientos con precisión, saltando entre plataformas y contraatacando con golpes precisos. Tras varios momentos de tensión, finalmente llegó a la plaza del pueblo, donde la esperaba el jefe del escenario. Esta vez, el oponente era otro de los guerreros de élite de Wakami. Serifire, un imponente lobo rojo con garras ardientes. Dejó escapar un aullido feroz mientras las llamas brotaban de su cuerpo. El campo de batalla estaba lleno de plataformas, lo que obligaba a Yoko a seguir moviéndose para evitar quemarse. A diferencia de los jefes anteriores, Serifire tenía un nuevo as bajo la manga. Una fase de proyectiles donde lanzaba pequeñas bolas de fuego en rápida sucesión, obligando a Buntei a saltar entre plataformas buscando una abertura. Yoko mantuvo la calma bajo presión, utilizando hábilmente su ataque carga aérea para abrirse paso entre las llamas. Tras una intensa batalla, finalmente asestó el golpe final, derribando a Serifire al suelo. La pantalla mostró un mensaje de victoria y apareció otra zanahoria dorada como recompensa. Nada mal. Sonrió Yoko con sorna mientras navegaba por el menú de mejoras. Como siempre, invirtió en potencia de ataque, ansiosa por maximizar el daño de Buntei. Sin embargo, se sorprendió gratamente al ver una recompensa adicional. El ataque cargado de Buntei había evolucionado de nuevo. Ahora, si mantenía la carga un poco más, el alcance del ataque aumentaría, lo que facilitaría golpear a varios enemigos a la vez. ¡Wow! Otra mejora genial. Cada vez es mejor.
exclamó. Con renovada emoción, avanzó hacia la etapa final. La siniestra fortaleza del mismísimo Uokami. Esta etapa era un desafío, con una mezcla de todos los enemigos que había encontrado hasta el momento. Los salones del castillo estaban plagados de trampas. Techos con pinchos que caían, plataformas que se derrumbaban y sierras giratorias diseñadas para detener el avance de Buntei. Yoko maniobró con cuidado, eliminando enemigos y esquivando obstáculos mientras ascendía hacia la sala del trono. Finalmente, llegó a la gran cámara, donde Uokami, el gran rey lobo, la esperaba. A diferencia de sus subordinados, se comportaba con una confianza amenazante. El texto en la pantalla mostraba su diálogo. ¿Un simple conejo buscando venganza? Ja. ¿Crees que tienes alguna posibilidad contra mí? Soy diferente a los demás. Uokami se despojó entonces de su túnica, revelando su cuerpo curtido en la batalla. Cubierto de cicatrices, su musculoso cuerpo estaba adornado con una armadura de calavera, y sus brillantes ojos verdes ardían con malicia. La batalla final comenzó. Uokami tenía 5 ataques distintos. Abalanzarse. Un salto ultra rápido por la pantalla que requería una sincronización perfecta para esquivar. Triple golpe. Una secuencia de 3 golpes. Bajo, medio y bajo, que obliga al jugador a saltar al ritmo. Rugido del rey lobo. Si Buntei estaba demasiado cerca, el rugido de Uokami lo aturdía, dejándolo vulnerable. Garra cortante. Un ataque de energía de largo alcance que solo podía ser anulado con un ataque completamente cargado. Modo frenesí. Con poca vida, Uokami se volvía más rápido y agresivo, encadenando sus ataques de forma impredecible. Por primera vez, Yoko se encontró con dificultades. Hasta entonces, había estado jugando con soltura, pero Uokami era una bestia completamente distinta. La sincronización de sus ataques era brutal, y esquivar su salto requería una precisión milimétrica. Tras varios intentos fallidos, apretó los puños y murmuró: «Bien, lobo feroz, a por ello». Esta vez, se concentró por completo en estudiar los patrones de Uokami, esquivando su triple golpe con precisión sincronizada y contrarrestando su garra cortante con ataques cargados a la perfección. Cuando su salud llegó al rojo vivo, entró en modo frenesí, atacando sin descanso. Pero Yoko mantuvo la calma, anticipándose a sus movimientos y asestando golpes precisos cada vez que encontraba una oportunidad. Finalmente, con un último y devastador ataque cargado, Buntei derribó a Uokami. La pantalla se volvió negra y se reprodujo la escena final. Buntei había cumplido su venganza. Había derrotado a Uokami, pero no fue suficiente. La escena cambió a Buntei, de pie, con los puños apretados. Su expresión era decidida. Debo seguir haciéndome más fuerte. Debo proteger a mi gente. Con eso, Buntei prometió seguir entrenando, asegurándose de que su tribu nunca volvería a sufrir. Las palabras al fin aparecieron en la pantalla. Yoko se recostó, dejando escapar un suspiro de satisfacción. No está mal. Un juego realmente bueno. Justo cuando estaba a punto de apagar la consola, apareció un mensaje. Buntei dorado desbloqueado. Descripción. Buntei dorado es la versión definitiva de Buntei, tras años de entrenamiento. Comenzar una nueva partida con él te otorga mejoras completas desde el principio. Yoko abrió mucho los ojos. Interesante. ¿Una versión mejorada? Veamos qué puede hacer. Seleccionó a Golden Buntei y comenzó una nueva partida. Enseguida, notó una sorpresa inesperada. Los jefes ahora tenían un nuevo diálogo al encontrarse con él. En lugar de su bravuconería habitual, parecían cautelosos y temerosos. Jaja, bonito detalle. Se rió Yoko. A medida que avanzaba por las etapas, llegó una vez más a la sala del trono de Uokami. Sin embargo, esta vez, el diálogo era diferente. Tú eres fuerte, tengo que darlo todo. Sin previo aviso, Uokami se tragó una extraña píldora roja, sus ojos brillaron ferozmente mientras dejaba escapar un aullido monstruoso. ¿Qué? Una nueva forma. Las manos de Yoko se apretaron sobre el control. Esta versión de Uokami tenía ataques adicionales, mayor velocidad y movimientos aún más impredecibles. Era más fuerte que antes, pero Yoko ya dominaba el juego. Tras otro intenso combate, volvió a alzarse con la victoria. El final se reprodujo nuevamente, pero esta vez con una conclusión alternativa. Uokami, jadeando, miró a Buntei con incredulidad y le dijo por mensaje: «Tomé la píldora de la fuerza, ¿cómo? ¿Cómo pude perder aún así?» Golden Buntei se paró frente a él, tranquilo y decidido.
La verdadera fuerza no se alcanza con atajos. Solo con trabajo duro. Wakami dejó escapar un último gruñido antes de desplomarse. Con su derrota, la batalla finalmente terminó. Yoko sonrió y dejó el mando. Eso, estuvo genial. Satisfecha, estiró los brazos y apagó la consola. Era hora de un merecido descanso.